Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día sensacional, lleno de alegría, de energía positiva y por supuesto, de esa curiosidad que nos impulsa a descubrir cosas nuevas. Hoy, como bien saben por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona, la relación entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y la opinión del padre de Hande. Así es, vamos a desentrañar los misterios que rodean a esta familia, y a uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo turco. Prepárense para un viaje por el mundo de los famosos, las relaciones sentimentales, los amores que nacen y se desvanecen, y por supuesto, la siempre intrigante opinión de la familia. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha sentido curiosidad por saber qué piensa el padre o la madre de tu pareja? Es algo inherente a la naturaleza humana, una pregunta que surge de forma natural. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos auténticas estrellas de la televisión turca, con una base de fans inmensa en todo el mundo, la curiosidad se multiplica por 1000. La expectación es enorme, la especulación constante y las redes sociales arden con cada nueva noticia o rumor. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este mundo, permítanme presentarles a los protagonistas. Hande Erçel es una actriz y modelo turca de un talento descomunal y una belleza que deslumbra. Es conocida por sus papeles en series exitosas, como Love is in the Air, donde, como dice el dicho, el amor traspasó la pantalla y surgió la chispa con su CEO protagonista, Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, por su parte, es otro actor turco de renombre internacional, con una trayectoria impresionante y un atractivo que ha cautivado a millones de personas. La conexión entre ellos fue palpable desde el primer momento, y su relación, que comenzó en la ficción, se convirtió en una realidad que nos mantuvo a todos pegados a las pantallas, a las redes sociales y a las revistas del corazón. Eran la pareja perfecta. El sueño de muchos. Pero como suele ocurrir en la vida, la historia no siempre tiene un final feliz. Después de un tiempo, como en toda relación, llegaron los altibajos, los rumores, las especulaciones sobre posibles problemas. Y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos, la ruptura. El mundo se dividió entre los que esperaban una reconciliación y los que se resignaban a aceptar la separación. Las redes sociales explotaron, los foros de fans se llenaron de comentarios y análisis, y en medio de todo este torbellino emocional, la pregunta del millón resonaba en todas partes: ¿qué pensará la familia de Hande, en particular su padre, Aylin Erçel, sobre todo esto? ¿Cómo reaccionó ante la relación de su hija? ¿Qué opinión le merecía Kerem Bürsin? Y es precisamente esa pregunta la que vamos a explorar a fondo hoy. Vamos a analizar lo que se sabe, lo que se rumorea, y a tratar de entender la perspectiva del padre de Hande, Aylin Erçel. ¿Qué clase de hombre es? ¿Cómo es su relación con su hija? ¿Qué papel juega en su vida y en sus decisiones? ¿Es un padre protector, permisivo o un poco de ambos? Y lo más importante para nosotros hoy, ¿qué opina de Kerem Bürsin? ¿Lo aceptó en su familia con los brazos abiertos? ¿O siempre hubo reservas y dudas? Antes de sumergirnos de lleno en el tema, me gustaría recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es completamente gratuito y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Además, al suscribirse no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades, las relaciones, los amores y desamores, y todos esos temas que tanto nos apasionan. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Es la mejor forma de estar al día con todas las novedades. Bien, empecemos por el principio. ¿Quién es Aylin Erçel? Aunque no es una figura pública con la misma exposición mediática que su hija, es una persona extremadamente importante en su vida. Es su padre, su apoyo incondicional, y alguien que, sin duda, tiene una gran influencia en sus decisiones. Aylin es un hombre reservado, prefiere mantener un perfil bajo, alejado de los focos y de las cámaras. No es de los que buscan la fama ni los titulares. Sin embargo, ha sido fotografiado en algunas ocasiones junto a Hande, lo que nos da una idea de la buena relación que tienen y de la cercanía que existe entre padre e hija. Sabemos que Hande está muy unida a su familia, especialmente a su hermana, Gamze Erçel. La pérdida de su madre hace algunos años fue un golpe durísimo que unió aún más a la familia. En esos momentos de dolor y de incertidumbre, Aylin, como cabeza de familia, se convirtió en un pilar fundamental para sus hijas.
Les brindó apoyo, consuelo y la fuerza necesaria para seguir adelante. Esta experiencia nos da una pista importante, la opinión de Inercel sobre las personas que entran y salen de la vida de Ande debe ser muy relevante. Su opinión, su aprobación y su bienestar son elementos cruciales para Ande. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la relación entre Ande y Kerem? Como les decía, su romance surgió en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se les veía felices, enamorados, cómplices, y parecían formar una pareja perfecta. Compartían momentos especiales, viajes románticos, celebraciones y expresiones de amor público en las redes sociales. Sus fans, enloquecidos, celebraban cada detalle de su relación y soñaban con verlos juntos para siempre. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de la pareja, y sus nombres eran recurrentes en las noticias de espectáculos. Pero como en muchas relaciones, el idilio no siempre es eterno. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis. Se hablaba de diferencias de opinión, de incompatibilidades, de la presión mediática que sufrían, de la distancia. Las especulaciones se multiplicaron y finalmente la noticia de la ruptura se confirmó. Aunque nunca se revelaron los detalles exactos de las razones de la separación, se barajaron diferentes motivos: la agenda apretada de ambos, las diferencias de personalidad, la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y la exposición pública. Lo cierto es que por más enamorados que estuvieran, su relación no funcionó como esperaban. Aquí es donde entra en juego la opinión de Inercel. ¿Cómo reaccionó ante la relación de su hija? ¿La aprobaba desde el principio? ¿Qué pensaba de Kerem Bürsin? Lamentablemente no tenemos acceso directo a sus pensamientos. Aylin es una persona discreta, y no suele hacer declaraciones a la prensa sobre la vida privada de su hija. No acostumbra a participar en entrevistas ni a dar su opinión sobre asuntos personales. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas a través de diferentes fuentes, como entrevistas anteriores de Ande, publicaciones en redes sociales, testimonios de personas cercanas y, por supuesto, el sentido común y la lógica. Una de las cosas que sabemos es que Aylin siempre ha apoyado a su hija en sus decisiones, y que respeta su independencia y su libertad. Es un padre que confía en el criterio de su hija y que valora su autonomía. Es probable que al principio estuviera contento con la relación de Ande y Kerem, ya que ambos parecían estar muy enamorados. Seguramente, como cualquier padre, deseaba la felicidad de su hija y veía con buenos ojos la relación. Le daría gusto ver a Ande feliz y radiante. Sin embargo, también es probable que, como cualquier padre, se preocupara por su bienestar y por la persona que estaba a su lado. ¿Era Kerem la persona adecuada para ella? ¿La trataría bien? ¿La haría feliz a largo plazo? Estas son preguntas que cualquier padre se hace, y Aylin no sería una excepción. Después de la ruptura, es posible que Aylin sintiera tristeza por el final de la relación, pero también, seguramente, respeto por la decisión de su hija. No es fácil ver a tu hija sufrir por una decepción amorosa, y seguramente Aylin estuvo ahí para apoyarla y consolarla. Es muy probable que le ofreciera su apoyo incondicional, como siempre ha hecho. Le habría brindado su hombro para llorar, sus oídos para escuchar y su corazón para comprender. Ahora llegamos a la parte que más nos intriga a todos: ¿qué opina Inercel sobre Kerem Bürsin actualmente? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más especulativas, pero podemos sacar algunas conclusiones lógicas. Lo más probable es que, aunque la relación entre Ande y Kerem no funcionó, Aylin conserve un buen recuerdo de él. Kerem es un hombre educado, talentoso, carismático y muy respetado en la industria. Es difícil que alguien pueda tener algo negativo que decir sobre él. Su profesionalidad y su buen hacer lo han convertido en un ídolo para millones de personas. Es probable que Aylin haya comprendido que la relación entre Ande y Kerem no era para siempre, y que, aunque le hubiera gustado ver a su hija feliz con Kerem, respeta la decisión de ambos. Es posible que si se encontraran en algún momento se saludaran cordialmente, y que mantuvieran una relación de respeto mutuo. Un simple hola y un gesto de cortesía serían suficientes para demostrar que no hay rencor ni resentimiento. Sin embargo, también es posible que después de la ruptura, Aylin haya tomado cierta distancia de Kerem, por respeto a su hija y a la situación. Es algo natural, y es probable que prefiera no involucrarse en la vida privada de su hija, para no interferir en sus decisiones.
Aunque mantuvieran una relación cordial, lo más probable es que hayan mantenido las distancias, para no generar malentendidos ni incomodidades. En resumen, la opinión del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, aunque no la conozcamos directamente, es probable que sea de respeto y quizás de cariño. Aylin es un hombre que valora la felicidad de su hija, y que siempre estará ahí para apoyarla, sin importar las decisiones que tome. Es probable que aunque la relación no funcionara, guarde un buen recuerdo de Kerem, y que le desee lo mejor en su vida. No sería de extrañar que en privado, haya expresado su tristeza por el final de la relación, pero también su alivio por ver a su hija recuperada y feliz. Pero, ¿qué hay de los rumores que circulan? ¿Han existido tensiones? ¿Se ha hablado mal de Kerem? ¿Ha habido algún tipo de conflicto entre ellos? Lo cierto es que hasta donde sabemos, no hay pruebas de ningún tipo de conflicto o mala relación entre ellos. Las redes sociales y los medios de comunicación, a veces, magnifican las situaciones y generan rumores falsos. Se inventan conflictos inexistentes para generar morbo y atraer audiencia. Sin embargo, en este caso, no hay evidencia de que Aylin haya hablado mal de Kerem, o que haya tenido algún tipo de problema con él. No existen declaraciones, fotos o testimonios que confirmen esta teoría. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem han seguido caminos separados, y que ambos han rehecho sus vidas. Hande actualmente está felizmente en una relación con otro hombre y Kerem, también, ha sido vinculado con otras mujeres. La vida continúa y cada uno ha encontrado su propio camino. El tiempo cura las heridas y la vida sigue adelante. Ambos han encontrado la felicidad, cada uno a su manera. En definitiva, la opinión del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin es un misterio, pero podemos intuir que probablemente sea positiva y respetuosa. Es un padre que apoya a su hija, y que desea su felicidad. Y aunque la relación entre Hande y Kerem no prosperó, seguramente Aylin guarda un buen recuerdo de él, y le desea lo mejor en su vida. Aunque no haya sido el hombre de su vida, seguramente le guarda respeto y consideración. Es importante recordar que en estos casos, las opiniones son personales y subjetivas. Cada persona tiene derecho a pensar lo que quiera, y a tomar sus propias decisiones. Lo importante es respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor. La vida está llena de cambios y de giros inesperados, y lo más importante es ser feliz. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la relación entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y el padre de Hande, Aylin Erçel. Como les decía, la información es limitada, ya que no tenemos acceso directo a los pensamientos de Aylin, pero hemos tratado de analizar la situación de la manera más objetiva posible, basándonos en lo que sabemos y en lo que podemos inferir. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que Aylin tiene una buena opinión de Kerem? ¿Les gustaría saber más sobre este tema? Déjenme sus comentarios, me interesa mucho leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No se pierdan las próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.